Estaba celebrando mi cumpleaños con mi familia en un restaurante, cuando una mesera dejó discretamente un papel en mi mesa. «No beba eso». Me quedé helada. Decidí cambiar mi vaso por el de mi nuera, y lo que ocurrió 5 minutos después. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Gloria y tengo 62 años. Nunca pensé que mi cumpleaños número 62 sería el día que me salvaría la vida, pero también el día que descubriría hasta dónde puede llegar la traición familiar. Era un viernes por la noche, cuando mi hijo Marcus me llevó al restaurante italiano que tanto me gustaba. Había elegido ese lugar porque sabía que era mi favorito, o al menos eso pensaba yo. Allison, mi nuera, estaba sentada frente a mí, sonriendo de esa manera que siempre me había parecido un poco forzada, pero que yo atribuía a nerviosismo o timidez. El restaurante estaba lleno de familias celebrando. El ambiente era cálido y acogedor. Las luces suaves creaban sombras doradas en las mesas de madera, y el aroma de ajo y albahaca flotaba en el aire. Marcus había pedido una botella de vino tinto para brindar, y yo me sentía genuinamente feliz de estar rodeada de mi pequeña familia. «Mamá, estás radiante esta noche», me dijo Marcus mientras servía el vino en nuestras copas. Sus ojos brillaban con cariño, y por un momento me sentí como la madre más afortunada del mundo. Allison asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero yo estaba demasiado concentrada en la felicidad del momento como para notarlo. Habíamos ordenado nuestros platos favoritos. Yo había elegido el pollo parmesano que siempre pedía cuando venía aquí. Marcus se decidió por los espaguetis a la boloñesa, y Allison ordenó una ensalada César, alegando que estaba cuidando su figura. Durante la cena, la conversación fluía normalmente. Marcus me contaba sobre su trabajo en la oficina de seguros, y yo compartía historias sobre mis días de jardinería y las clases de yoga para personas mayores a las que había empezado a asistir. Pero había algo en el ambiente que no podía identificar. Una tensión sutil que parecía emanar de Allison. Cada vez que Marcus se giraba para hablar conmigo, ella lo miraba con una expresión que no logré descifrar. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa, y varias veces la vi revisando su teléfono móvil de manera disimulada. Cuando llegó el momento del brindis, Marcus se puso de pie con su copa en alto. «Por mamá», dijo con voz emocionada, «por ser la mujer más fuerte que conozco, por criarnos con tanto amor después de que papá nos dejara y por enseñarme lo que significa la verdadera fortaleza». Sus palabras me llegaron al corazón y sentí lágrimas de felicidad asomarse en mis ojos. Allison también levantó su copa, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. «Por Gloria», dijo con voz que me pareció un poco ronca, «por ser una suegra tan especial». La pausa antes de la palabra especial me llamó la atención, pero decidí no darle importancia. Justo cuando estaba a punto de llevarme la copa a los labios, sentí que alguien se acercaba a nuestra mesa. Era una de las camareras, una mujer joven de cabello castaño recogido en una cola de caballo. Se inclinó sutilmente hacia mí, como si fuera a limpiar algo de la mesa, y deslizó un pequeño pedazo de papel doblado junto a mi plato. El movimiento fue tan discreto que ni Marcus ni Allison se dieron cuenta. La camarera me dirigió una mirada intensa, casi urgente, antes de alejarse rápidamente hacia otra mesa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sin saber por qué. Con manos temblorosas, desdoblé el papel por debajo de la mesa, manteniéndolo oculto. Las palabras estaban escritas en letra clara y urgente. «No beba eso. Su vida está en peligro. Confíe en mí». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El ruido del restaurante se volvió un murmullo distante, y sentí como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que era una broma de mal gusto, pero algo en los ojos de esa camarera me había transmitido una seriedad que no podía ignorar. Miré mi copa de vino, que segundos antes había estado esperando con ansias de probar. Ahora parecía contener algo siniestro.
Me las arreglé para mantener una expresión normal mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Marcus y Allison seguían charlando, ajenos a lo que acababa de ocurrir. «Disculpen», dije con voz que esperaba sonara natural. «Necesito ir al baño un momento». Me levanté con las piernas temblorosas, guardando el papel en mi bolsillo. Mientras caminaba hacia el baño, mi mente era un torbellino de preguntas y miedos. En el baño, releí el mensaje varias veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. La letra era femenina, escrita con prisa pero legible. No había firma ni explicación adicional, solo esa advertencia directa y aterradora. Cuando regresé a la mesa, traté de actuar con normalidad, pero por dentro estaba aterrorizada. Observé a Marcus y Allison con nuevos ojos. Marcus parecía completamente normal, hablando animadamente sobre sus planes para renovar su casa. Pero Allison, había algo diferente en ella. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi copa y mi rostro, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Cuando Marcus se giró para llamar a la camarera y pedir más pan, aproveché ese momento de distracción. Con un movimiento rápido y casual, intercambié mi copa con la de Allison. El líquido era idéntico, el mismo vino tinto que habíamos estado bebiendo toda la noche. Por fin, dije levantando la que ahora era mi copa, brindemos por este hermoso momento en familia. Marcus sonrió ampliamente y alzó su copa. Allison, sin darse cuenta del intercambio, también levantó la suya, la que había sido mía originalmente. Bebimos al mismo tiempo. El vino tenía el mismo sabor de siempre, pero yo apenas podía concentrarme en ello. Estaba observando a Allison intensamente, buscando alguna señal de que algo estuviera mal. Al principio no pasó nada. Continuamos comiendo y charlando. Marcus me contó sobre un ascenso que esperaba recibir en el trabajo, y yo le hablé sobre mi plan de viajar a visitar a mi hermana en Portland durante el otoño. Allison participaba en la conversación, pero parecía cada vez más inquieta. Fueron exactamente 5 minutos después del brindis cuando empezó. Allison se llevó la mano al estómago con una expresión de confusión. «Me siento un poco rara», murmuró. Marcus inmediatamente se mostró preocupado y le preguntó si estaba bien. Ella negó con la cabeza, diciendo que probablemente había comido algo que le cayó mal en el almuerzo. Pero entonces su rostro comenzó a palidecer visiblemente. Sus manos empezaron a temblar, no de nervios como antes, sino de una manera descontrolada. «No me siento nada bien», susurró, y vi gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de que el restaurante tenía una temperatura agradable. Marcus se puso de pie inmediatamente, sosteniendo a su esposa por los hombros. «Cariño, ¿qué te pasa?», preguntó con voz alarmada. Yo permanecí sentada, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación terrible. Allison intentó ponerse de pie, pero sus piernas no la sostuvieron. Se desplomó de vuelta en su silla, respirando de manera errática. Sus ojos estaban vidriosos y su piel había adquirido un tono grisáceo que me aterrorizó. «Llama a una ambulancia», le grité a Marcus, aunque mi voz sonaba extrañamente calmada considerando la situación. El pánico se apoderó del restaurante cuando otros comensales se dieron cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. Mientras esperábamos a los paramédicos, mi mente no podía dejar de repetir las palabras de ese papel. «Su vida está en peligro». Y ahora sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que la persona que había estado en peligro era yo. El viaje en ambulancia hasta el hospital fue una pesadilla. Allison había perdido la conciencia y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Marcus iba agarrado de mi mano en el asiento trasero, sus ojos llenos de terror y confusión. Yo mantenía el papel de la camarera apretado en mi puño, sintiendo como si fuera la única evidencia de que no me estaba volviendo loca. En la sala de emergencias, los médicos se llevaron a Allison inmediatamente. Marcus y yo nos quedamos sentados en esas sillas plásticas incómodas que parecen diseñadas para hacerte sentir aún más miserable de lo que ya estás. El olor a desinfectante me mareaba, y las luces fluorescentes creaban un ambiente frío y despiadado. «Noentiendo qué pasó», murmuró Marcus por 5ª vez, pasándose las manos por el cabello. «Estaba bien hasta hace una hora,
Quizás fue algo que comió, o tal vez tiene gripe estomacal. Yo no respondí. No podía contarle sobre el papel todavía, no hasta estar segura de lo que realmente había ocurrido. Pero por dentro, sabía que esto no era una simple intoxicación alimentaria. Las palabras de la camarera resonaban en mi cabeza como una alarma que no se detiene. Después de lo que parecieron horas, un médico joven con barba se acercó a nosotros. Su expresión era seria, y pude ver en sus ojos que tenía noticias que no sabía cómo dar. ¿Son ustedes la familia de Allison Morrison?, preguntó. Soy su esposo, respondió Marcus inmediatamente. Esta es mi madre. ¿Cómo está Allison? El doctor se sentó frente a nosotros, lo cual inmediatamente me hizo saber que las noticias no eran buenas. Su esposa está estable por ahora, pero tenemos que hablar sobre lo que causó su colapso. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los resultados de los análisis de sangre muestran la presencia de digoxina en niveles extremadamente altos. Marcus frunció el ceño. ¿Digoxina? ¿Qué es eso? Es un medicamento para el corazón, explicó el médico. En dosis normales, ayuda a regular el ritmo cardíaco. Pero en la cantidad que encontramos en su sistema, es potencialmente letal. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Está diciendo que alguien la envenenó?, pregunté con voz temblorosa. No puedo hacer esa determinación, respondió el médico cuidadosamente. Pero puedo decirles que esta cantidad de digoxina no llegó a su sistema por accidente. Vamos a tener que contactar a la policía para que investiguen. Marcus se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio. Esto es imposible, murmuró. Nadie querría lastimar a Allison. Ella es una buena persona. ¿Quién haría algo así? Yo sabía la respuesta, pero no podía decirla todavía. Necesitaba más información. Doctor, dije, ¿es posible que alguien haya puesto este medicamento en una bebida? Definitivamente, respondió. La digoxina puede disolverse en líquidos y en este caso detectamos también alcohol en su sistema, lo cual puede intensificar los efectos tóxicos. Esa fue la confirmación que necesitaba. Saqué el papel de mi bolsillo con manos temblorosas y se lo mostré a Marcus. Sus ojos se agrandaron mientras leía las palabras. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó con voz quebrada. Le conté todo: la camarera, el mensaje, mi decisión de intercambiar las copas. Con cada palabra vi cómo el color se drenaba del rostro de Marcus. Cuando terminé, se dejó caer en la silla como si hubiera perdido toda su fuerza. «No puede ser», susurró. «¿Estás diciendo que alguien trató de envenenarte a ti?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondí con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. El médico nos escuchó con expresión grave. «Voy a informar esto inmediatamente a la policía», dijo. «Y vamos a necesitar hacer análisis de sangre a ambos también, para asegurarnos de que no hayan ingerido nada peligroso». Cuando el médico se fue, Marcus y yo nos quedamos en silencio. Podía ver que su mente estaba trabajando, procesando la información, llegando a conclusiones que no quería aceptar. «Marcus», dije suavemente, «necesito preguntarte algo, y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder». Él me miró con ojos llenos de dolor. «¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Allison últimamente? ¿Algo diferente en casa?» Marcus tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Hace unos meses empezó a preocuparse mucho por tu salud». Se detuvo, como si no quisiera continuar. «¿Qué tipo de preocupaciones?», presioné. «Decía que te veía confundida a veces, que olvidabas cosas, que tal vez deberíamos considerar opciones de cuidado para ti». Las palabras salían de él como si le doliera físicamente decirlas. Mi sangre se heló. «¿Opciones de cuidado? Un hogar de ancianos», murmuró Marcus, sin poder mirarme a los ojos. «Dijo que había investigado algunos lugares muy buenos, que sería mejor para ti tener cuidado profesional». «Marcus», dije con voz temblorosa, «yo no tengo problemas de memoria. No estoy confundida. Estoy perfectamente bien». «Lo sé»,
susurró. Dios mío, lo sé, pero ella era tan convincente. Me mostraba artículos sobre demencia temprana, me hablaba sobre señales de alerta. Y yo quería creer que solo se preocupaba por ti. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Marcus se cubrió la cara con las manos. El mes pasado, sugirió que deberías darme poder notarial sobre tus finanzas. Dijo que era solo por precaución, en caso de que algo te pasara. Su voz se quebró. Y yo estuve a punto de aceptar. Pensé que era lo correcto. Sentí náuseas. La imagen completa estaba empezando a formarse, y era más horrible de lo que había imaginado. Allison no solo había planeado envenenarme, había estado preparando el terreno para que pareciera que mi muerte era inevitable, incluso esperada. «Hay algo más», continuó Marcus con voz apenas audible. «Hace 3 semanas encontré frascos de pastillas en su bolso. Cuando le pregunté, dijo que eran vitaminas para ella, pero ahora que lo pienso, nunca las vi tomarlas». «¿Recuerdas qué tipo de pastillas eran?» «No lo sé. Eran pastillas pequeñas, blancas, pero había muchas, en diferentes frascos». En ese momento, una enfermera se acercó a nosotros. «¿Señora Morrison?», me preguntó. «Soy Gloria Morrison», respondí, aunque técnicamente había vuelto a usar mi nombre de soltera después del divorcio años atrás. «La policía está aquí y les gustaría hablar con ustedes. También, el médico quiere informarles sobre algo que encontramos en los análisis adicionales». Seguimos a la enfermera hasta una sala privada donde nos esperaban 2 detectives y el médico que habíamos conocido antes. El doctor tenía una expresión aún más seria que antes. «Hemos hecho análisis más detallados», comenzó, «y hemos encontrado algo perturbador. La señora Morrison no solo tenía digoxina en su sistema, también tenía trazas de otros medicamentos para el corazón. Parece que había estado ingiriendo pequeñas cantidades durante un periodo prolongado». Mi mundo se tambaleó. ¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando gradualmente? «Es la explicación más probable para lo que estamos viendo», confirmó el médico. Uno de los detectives, una mujer de mediana edad con cabello gris, se inclinó hacia adelante. «Señora Morrison, ¿ha estado tomando algún medicamento recientemente? ¿Ha notado algún síntoma inusual?» Pensé en los últimos meses, los mareos ocasionales que había atribuido a mi edad, la fatiga que pensé que era normal, los momentos de confusión que me habían preocupado, pero que había decidido ignorar. «Sí», susurré, «he estado sintiendo cosas, pero pensé que era solo parte del envejecimiento». Marcus me agarró la mano. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?» «Porque no quería preocuparte», respondí, «y porque Allison me aseguró que era normal a mi edad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi propia nuera había estado tratando de matarme, lenta y sistemáticamente, mientras convencía a mi hijo de que yo estaba perdiendo la razón. El monstruo no había venido de afuera. Había estado viviendo en mi propia familia. Los siguientes días pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Allison estaba en cuidados intensivos, estable pero aún inconsciente. Marcus no se había separado de mi lado, como si temiera que algo pudiera pasarme si me dejaba sola. La culpa lo estaba consumiendo, y yo podía verlo en cada línea de su rostro. La detective Sarah Chen había venido a visitarme 3 veces en los últimos 4 días. Era una mujer meticulosa, con ojos que parecían ver a través de las mentiras, y cada conversación revelaba más piezas del horrible rompecabezas que había sido mi vida en los últimos meses. «Señora Morrison», me dijo durante nuestra última reunión, «hemos estado investigando el historial médico de su nuera. Lo que encontramos es perturbador». Estábamos sentados en mi sala de estar, la misma donde tantas veces Allison había venido a cuidarme durante mis supuestos episodios de confusión. Ahora, cada rincón de esa habitación parecía contaminado con sus mentiras. Allison trabajó como asistente médica durante 5 años antes de casarse con su hijo, continuó la detective Chen. Tenía acceso a medicamentos y conocía perfectamente los efectos de diferentes sustancias.
Marcus, quien estaba sentado a mi lado, se veía cada día más demacrado. Pero, ¿por qué querría lastimar a mamá? Nunca entendí que tuviera algún problema con ella. La detective intercambió una mirada significativa conmigo antes de responder. Señor Morrison, hemos revisado los registros financieros de su madre. ¿Está usted al tanto de que es la única beneficiaria de su testamento? Por supuesto, respondió Marcus. Es mi madre. Pero eso no significa nada. Yo nunca he deseado que algo le pasara por dinero. No, pero su esposa sí sabía sobre la herencia, dijo la detective suavemente. Y según nuestras investigaciones, ella había estado presionándolo para que su madre hiciera cambios en sus documentos legales. Yo recordé todas esas conversaciones aparentemente inocentes, donde Allison sugería que sería prudente tener mis asuntos en orden. Cómo había insistido en acompañarme a las citas médicas, siempre con esa sonrisa preocupada y esa voz llena de falsa compasión. Hay algo más, continuó la detective Chen. Encontramos correspondencia en la computadora de Allison. Había estado investigando casas de reposo especializadas en pacientes con demencia, lugares muy caros donde los pacientes rara vez reciben visitas familiares. Mi estómago se revolvió. ¿Estaba planeando internarme? Eso parece. Pero no solo eso. También encontramos búsquedas sobre cómo acelerar el deterioro cognitivo en personas mayores y métodos para hacer que una muerte parezca natural en pacientes con enfermedades cardíacas. Marcus se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Sus hombros temblaban. «Dios mío», murmuró. «¿Qué clase de monstruo es ella?» Pero yo necesitaba saber más. Durante los últimos días había estado recordando incidentes que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado siniestro. «Detective Chen», dije, «creo que necesito contarle sobre otras cosas que han estado pasando». Durante la siguiente hora le conté todo. Cómo Allison había comenzado a visitarme más frecuentemente hace unos 6 meses, siempre trayendo té o algún refrigerio especial. Cómo después de esas visitas yo me sentía extrañamente cansada y confundida. Cómo ella había comenzado sutilmente a cuestionar mi memoria frente a Marcus. Me decía cosas como, «Gloria, ¿no recuerdas que ya me contaste esa historia ayer?» O, «Cariño, acabas de preguntarme eso hace 5 minutos», expliqué. Y yo empezaba a dudar de mí misma. Pensaba que tal vez realmente estaba perdiendo la memoria. Marcus se giró desde la ventana, su rostro lleno de horror. «Y yo le creía», susurró. «Cada vez que venía a casa y me decía que habías tenido un episodio, yo le creía. Pensé que estaba siendo una buena esposa al cuidarte». La detective Chen tomaba notas meticulosamente. «¿Recuerda algún episodio específico, señora Morrison?» «Sí», respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. «Hace 2 meses, Allison vino a almorzar conmigo. Trajo una sopa casera, dijo que había hecho demasiada y no quería desperdiciarla. Después de comerla, me sentí tan mal que tuve que acostarme. Cuando Marcus llegó esa noche, ella le dijo que me había encontrado confundida, que no recordaba haber almorzado con ella. ¿Y usted qué recordaba?» Recordaba perfectamente el almuerzo, pero me sentía tan enferma y desorientada que no pude defenderme. Marcus me llevó al médico al día siguiente, pero para entonces ya me sentía mejor. El doctor dijo que probablemente había sido un virus estomacal. Marcus se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Te estaba envenenando gradualmente», murmuró. «Y yo la ayudé a convencerte de que te estabas volviendo loca». «No es culpa tuya», le dije, aunque por dentro sentía una mezcla compleja de dolor y comprensión. «Ella es muy buena manipulando. Me manipuló a mí también». La detective Chen cerró su libreta. «Señora Morrison, hay algo más que necesita saber. La camarera que le dio el mensaje, Jessica Torres, es estudiante de enfermería. Su abuela murió hace 2 años en circunstancias similares a las que usted está describiendo. Mi sangre se heló». «¿Qué quiere decir?» La abuela de Jessica comenzó a mostrar signos de confusión y deterioro cognitivo. Su familia pensó que era demencia natural.
Fue ingresada en un hogar de ancianos, donde murió 6 meses después por falla cardíaca. Pero Jessica siempre sospechó que algo no estaba bien. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? La persona que cuidaba a la abuela de Jessica, quien convenció a la familia de que necesitaba cuidado institucional, era Allison Morrison. En ese momento, ella usaba su nombre de soltera, Allison Peters. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una comprensión horrible. ¿Estás diciendo que mi esposa, que ya había hecho esto antes? Eso es exactamente lo que estamos investigando, confirmó la detective. Jessica reconoció a Allison en el restaurante. Había estado siguiéndola discretamente durante semanas, tratando de entender si sus sospechas eran correctas. Cuando vio lo que parecía ser una situación familiar, decidió actuar. Yo pensé en esa joven camarera que había salvado mi vida, una extraña que había mostrado más preocupación por mi bienestar que mi propia nuera. ¿Dónde está Jessica ahora?, pregunté. Me gustaría agradecerle. Está colaborando completamente con nuestra investigación, y creo que a ella también le gustaría hablar con usted. Marcus finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. Mamá, lo siento mucho. Siento haber dudado de ti. Siento haber dejado que ella te hiciera esto. Me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas. Marcus, escúchame. Allison es una manipuladora experta. Esto no es culpa tuya. Pero debería haber visto las señales, insistió. Debería haber sabido que algo estaba mal. ¿Cómo podrías haber sabido? Ella se presentaba como la nuera perfecta, preocupada por tu madre anciana. Cualquiera habría pensado que estaba siendo bondadosa. La detective Chen se puso de pie. Señora Morrison, vamos a necesitar que venga a la estación mañana para hacer una declaración formal. También queremos que hable con Jessica Torres, si está dispuesta. Por supuesto, respondí. Haré todo lo que sea necesario. Después de que la detective se fuera, Marcus y yo nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. El peso de todo lo que habíamos descubierto era abrumador. Marcus, dije finalmente, hay algo que necesitas entender. Durante todos estos meses, cuando me sentía confundida y enferma, lo peor no era el malestar físico. Lo peor era pensar que te estaba defraudando, que me estaba convirtiendo en una carga para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Lo sé ahora. Pero en esos momentos, cuando Allison me decía que estaba preocupada por mi deterioro mental, yo me sentía como si estuviera perdiendo no solo mi mente, sino también tu respeto y tu amor. Ella sabía exactamente qué botones presionar, murmuró Marcus. Sabía que mi mayor miedo era perderte de la misma manera que perdí a papá. Mi ex esposo había muerto de Alzheimer cuando Marcus tenía 25 años. Había sido una experiencia devastadora para toda la familia. Ver cómo ese hombre fuerte y brillante se desvanecía gradualmente hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Allison usó esa experiencia contra nosotros, continué. Sabía que tendrías miedo de que yo siguiera el mismo camino que tu padre, y aprovechó ese miedo para manipularte. Marcus asintió lentamente, y yo caí en su trampa completamente. Estaba tan asustado de verte deteriorarte que no cuestioné nada de lo que ella me decía. ¿Marcus? ¿Sí? ¿Cuándo fue la primera vez que Allison mencionó mi supuesta confusión? Él pensó por un momento. Fue poco después de que abuela Margaret muriera y me dejara esa herencia. Mi madre había fallecido 8 meses atrás, dejándome una suma considerable de dinero que yo había planeado dejar para Marcus. Pero ahora me daba cuenta de que ese había sido el catalizador para el plan de Allison. Ella sabía sobre el dinero. Dije, más para mí misma que para él. Sabía todo, confirmó Marcus con voz amarga. Sobre tu testamento, sobre la herencia de la abuela, sobre mis miedos respecto a tu salud. Y usó cada pedazo de información para construir su plan perfecto. Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando al techo, no podía dejar de pensar en cuán cerca había estado de perderlo todo. No solo mi vida, sino mi dignidad, mi independencia y la relación con mi hijo.
Allison había planeado robarme todo lo que me importaba, y había estado a punto de lograrlo. Pero había subestimado una cosa: el poder de una extraña compasiva que se negó a quedarse callada cuando vio el peligro. Y eso, al final, había sido su perdición. Jessica Torres tenía los ojos más determinados que había visto en mi vida. Cuando nos encontramos en la cafetería cerca de la estación de policía, pude ver en ella una fortaleza que me recordó a mí misma a su edad. Era menuda, de apenas 23 años, pero había algo en su presencia que irradiaba una sabiduría que solo viene del dolor. «Señora Morrison», me dijo mientras se sentaba frente a mí, «he estado esperando este momento durante 2 años». «Jessica», respondí, tomando sus manos entre las mías, «no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Me salvaste la vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Ojalá hubiera podido salvar a mi abuela también». Durante la siguiente hora, Jessica me contó la historia completa de lo que le había pasado a su abuela, Elena Torres. Era un relato que me helaba la sangre porque era demasiado similar a lo que me había estado sucediendo a mí. «Abuela Elena era la mujer más fuerte que conocía», comenzó Jessica. «A los 78 años, seguía trabajando en su jardín, cocinando para toda la familia los domingos, manejando sus propias finanzas. Era completamente independiente». «¿Cómo conoció a Allison?», pregunté. «Mi abuela se cayó en el supermercado y se lastimó la muñeca. Allison estaba allí, se presentó como asistente médica y se ofreció a ayudarla. Parecía tan bondadosa, tan preocupada por una anciana que no conocía». Jessica tomó un sorbo de su café antes de continuar. «Allison comenzó a visitar a mi abuela regularmente, llevándole comida, ayudándola con las compras. Decía que se sentía muy sola porque no tenía familia cerca y que cuidar de la abuela Elena la hacía sentir útil». «¿Y tu familia pensó que era maravilloso?», dije, adivinando el resto. «Exactamente. Todos estábamos tan agradecidos de que alguien se preocupara por ella. Yo estaba en la universidad, mis padres trabajaban turnos dobles. Allison parecía ser un regalo del cielo». ¿Cuándo comenzaron los problemas? Jessica suspiró profundamente. Después de 2 meses, Allison empezó a mencionar pequeños incidentes: que había encontrado a la abuela confundida, que había olvidado apagar la estufa, que había repetido la misma historia varias veces. Cosas menores, pero preocupantes. Mi estómago se revolvió al reconocer el patrón. ¿Y ustedes le creyeron? Al principio no quisimos aceptarlo, pero Allison era muy convincente. Nos mostraba artículos sobre demencia, nos hablaba de signos de alerta, y gradualmente comenzamos a notar cosas en la abuela que antes no habíamos visto. ¿Cómo qué? Se veía más cansada. A veces parecía confundida cuando hablábamos por teléfono. Había días en que no recordaba conversaciones que habíamos tenido. Allison nos convenció de que necesitábamos aceptar la realidad de que la abuela estaba deteriorándose. Jessica se detuvo, luchando contra las lágrimas. La parte más horrible es que la abuela comenzó a dudar de sí misma también. Me decía: «Jessica, creo que algo está mal conmigo. Allison me dice que olvido cosas y tal vez tiene razón». «Dios mío», murmuré, «es exactamente lo que me estaba pasando a mí». «Sí». Y entonces Allison comenzó a sugerir que tal vez era hora de considerar una residencia especializada. Dijo que había encontrado un lugar maravilloso, muy caro pero excelente, donde la abuela recibiría el cuidado que necesitaba. ¿Y la familia aceptó? No inmediatamente, pero Allison era persistente. Nos decía que era egoísta mantener a la abuela en casa cuando claramente necesitaba cuidado profesional, que estábamos poniendo nuestros sentimientos por encima de su bienestar. Conocía esa táctica, la culpa disfrazada de preocupación legítima. ¿Cuánto tiempo estuvo tu abuela en esa residencia? 6 meses, respondió Jessica con voz quebrada. 6 meses antes de que muriera de lo que dijeron fue falla cardíaca natural. Pero cuando fui a visitarla allí, algo no estaba bien. La abuela me susurraba que Allison la visitaba a menudo, siempre trayéndole vitaminas especiales que el doctor había recetado. ¿Investigaste esas vitaminas? Traté, pero para entonces ya era demasiado tarde. La abuela había muerto,
Y cuando pregunté por los medicamentos, me dijeron que toda su información médica era confidencial. Jessica se limpió los ojos con una servilleta. Pero yo sabía que algo estaba mal. Mi abuela había tenido un corazón perfectamente sano toda su vida. No tenía historial de problemas cardíacos. ¿Qué hiciste entonces? Comencé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Allison había trabajado en esa residencia antes de conseguir el trabajo como asistente médica. También descubrí que había otros casos similares. Ancianos que habían sido ingresados allí después de deterioro cognitivo repentino y que habían muerto de problemas cardíacos en un periodo relativamente corto. ¿Se lo dijiste a alguien? Traté, pero no tenía pruebas reales, solo sospechas. La policía me dijo que ancianos con demencia mueren de complicaciones todo el tiempo. Los administradores de la residencia dijeron que hacían todo lo posible por sus pacientes. Nadie quería escuchar a una estudiante universitaria que estaba procesando su dolor de manera poco saludable. Pero no te rendiste. No podía rendirme. Cuando vi a Allison en ese restaurante, fue como ver un fantasma. Había estado siguiéndola discretamente durante semanas, tratando de reunir evidencia. Cuando la vi contigo y vi cómo te miraba tu copa de vino, supe que estaba a punto de hacer lo mismo otra vez. ¿Cómo supiste que era el vino? La vi poner algo en tu copa cuando tú y tu hijo estaban distraídos hablando. Fue muy sutil, pero yo la estaba observando específicamente. En ese momento tuve que tomar una decisión, quedarme callada y arriesgarme a que otra persona muriera o actuar sin pruebas sólidas. Gracias a Dios decidiste actuar. Jessica asintió. Pero lo que más me aterra es pensar en cuántas otras personas como tu abuela y como tú ha lastimado a Allison. ¿Cuántas familias han sufrido porque una mujer decidió que podía ganar dinero y poder manipulando ancianos vulnerables? Esa tarde, Marcus vino a recogerme después de mi reunión con Jessica. Durante el viaje a casa, le conté todo lo que había aprendido sobre el patrón de comportamiento de Allison. Marcus, le dije, necesito preguntarte algo más y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, mamá, pregúntame lo que quieras. ¿Allison alguna vez mencionó algo sobre mi testamento o sobre planificación financiera? Marcus se tensó visiblemente. Sí, admitió después de una pausa. Hace unos 3 meses comenzó a traer el tema con frecuencia. Decía que era importante asegurarse de que tus asuntos estuvieran en orden, especialmente con tu supuesto deterioro mental. ¿Qué tipo de sugerencias hacía? Quería que te convenciera de hacer un poder notarial a mi favor. Decía que sería más fácil manejar tus finanzas si algo te pasaba. También sugirió que deberías considerar poner tu casa a mi nombre, para evitar complicaciones legales más adelante. Mi sangre se heló. ¿Y tú qué pensabas de esas sugerencias? Al principio me resistí. Me parecía prematuro. Pero Allison era muy insistente. Decía que era lo responsable que hacer, que esperar hasta que fuera demasiado tarde sería un error terrible. ¿Marcus? ¿Sí? ¿Firmé algún documento en las últimas semanas sin recordarlo claramente? Su silencio fue respuesta suficiente. Marcus, necesito que me digas la verdad. Hace 2 semanas, murmuró finalmente. Allison dijo que habías tenido un episodio particularmente malo, que habías estado muy confundida y que habías expresado preocupación por tus finanzas. Dijo que habías pedido que viniéramos a ayudarte a organizar algunos papeles. Y, cuando llegamos, tú parecías un poco desorientada. Allison había preparado algunos documentos que dijo que habían sido recomendados por tu abogado. Dijiste que querías firmarlos para tener todo en orden. ¿Qué documentos eran? Un poder notarial limitado y una adición a tu testamento. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Una adición? Allison dijo que querías agregar una cláusula que me diera control inmediato sobre tus bienes si eras declarada mentalmente incompetente. Marcus, dije con voz temblorosa, yo nunca pedí esos documentos. Nunca hablé con mi abogado sobre eso. Allison me drogó ese día para hacerme parecer confundida, y luego me manipuló para que firmara documentos que nunca habría firmado en mi estado normal.
Marcus detuvo el auto en el estacionamiento de un centro comercial y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, fui un idiota completo. Debería haber cuestionado todo. Debería haber insistido en hablar con tu abogado directamente. No te culpes. Ella había estado preparando este momento durante meses. Te había condicionado a creer que yo estaba enferma, que mi juicio estaba comprometido. Cuando llegó el momento de actuar, ya estabas preparado para aceptar su versión de los eventos. ¿Qué vamos a hacer con esos documentos? Vamos a ir directamente a mi abogado mañana y vamos a anular todo. Voy a explicar las circunstancias bajo las cuales fueron firmados y voy a asegurarme de que Allison nunca tenga acceso a un solo centavo de mi dinero. Esa noche, mientras Marcus llamaba a su abogado para programar una cita de emergencia, yo me senté en mi estudio y revisé todos mis documentos financieros. La magnitud de lo que Allison había estado planeando era aterradora. Con esos documentos que había firmado bajo la influencia de sus drogas, ella habría tenido control virtual sobre toda mi fortuna. Una vez que me hubiera hecho ingresar en una residencia como paciente con demencia, habría podido manipular mi dinero libremente mientras me mantenía sedada y aislada. Y eventualmente, cuando ya no le fuera útil mantenerme viva, habría encontrado una manera de acelerar mi muerte, tal como había hecho con la abuela de Jessica. Era un plan perfecto, ejecutado por una mujer que había convertido el asesinato en una forma de arte. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado la determinación de una joven que se negaba a olvidar a su abuela. Y esa había sido su perdición. Allison despertó del coma 4 días después de haber bebido el veneno destinado para mí. Cuando la detective Chen me llamó para informármelo, sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por un lado, me alegraba saber que no había muerto. Por muy monstruosa que fuera, no quería cargar con su muerte en mi conciencia. Por otro lado, sabía que su despertar significaba que tendría que enfrentarla cara a cara. ¿Cómo está?, pregunté por teléfono. Físicamente se está recuperando bien, respondió la detective Chen, pero mentalmente. Bueno, está muy agitada. Ha estado preguntando por su esposo constantemente, y cuando le dijimos que usted estaba bien, su reacción fue intensa. ¿Qué tipo de reacción? Negación completa. Insiste en que hubo algún tipo de error, que ella nunca haría daño a nadie. Pero lo más preocupante es que también ha estado preguntando específicamente por usted, señora Morrison. ¿Quiere verla? Mi estómago se revolvió. ¿Tengo que verla? No está obligada, pero podría ser útil para el caso. A veces, cuando los sospechosos se enfrentan directamente a sus víctimas, revelan información importante, pero entiendo completamente si no se siente cómoda. Lo pensé durante un momento. Parte de mí quería esconderme, pretender que Allison no existía y dejar que la justicia siguiera su curso sin mi participación directa. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, quería mirarla a los ojos y decirle que no había logrado destruirme. Lo haré, dije finalmente, pero quiero que Marcus esté presente. Por supuesto. ¿Mañana por la tarde les parece bien? Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en mi cocina, bebiendo té y preparándonos mentalmente para lo que vendría. Él había estado increíblemente protector conmigo desde que descubrimos la verdad, casi como si temiera que Allison pudiera lastimarme incluso desde su cama de hospital. «Mamá», me dijo, «no tienes que hacer esto. Podemos dejar que la policía y los abogados se encarguen de todo». «Sí tengo que hacerlo», respondí con más firmeza de la que sentía. «Necesito verla. Necesito entender cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo». No estaba ciega. Ella es una manipuladora experta. Tal vez. Pero también creo que parte de mí no quería ver las señales porque quería creer que finalmente tenía una nuera que se preocupaba por mí. Marcus tomó mi mano. «Mamá, siempre has tenido a alguien que se preocupa por ti. Me tienes a mí». «Lo sé, cariño, pero es diferente. Tú eres mi hijo. Se supone que me amas». Allison eligió estar en mi vida, o al menos eso pensé. La idea de que alguien me eligiera, que me considerara digna de afecto sin obligación familiar, eso significaba mucho para mí. Y ella
Se aprovechó de eso. Sí, se aprovechó de mi soledad, de mi deseo de ser querida, de mi miedo al envejecimiento. Conocía exactamente mis puntos vulnerables y los usó en mi contra. Al día siguiente, cuando entramos al hospital, sentí como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. La detective Chen nos escoltó a través de pasillos que olían a desinfectante y dolor, hasta llegar a la habitación donde Allison estaba siendo custodiada. Había un oficial de policía en la puerta, lo cual me hizo sentir un poco más segura. Pero cuando la detective abrió la puerta y vi a Allison por primera vez desde aquella noche horrible en el restaurante, toda mi preparación mental se desvaneció. Estaba pálida y delgada, con tubos de ave conectados a su brazo, pero sus ojos tenían la misma intensidad calculadora que siempre habían tenido. Cuando me vio entrar, su expresión cambió inmediatamente a una de vulnerabilidad fingida. «Gloria», dijo con voz débil, extendiendo su mano hacia mí. «Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupada». Me quedé parada junto a la puerta, negándome a acercarme a su cama. Marcus se colocó protectoramente entre nosotras. «Allison», dije con voz firme, «sabemos lo que hiciste». Su expresión de confusión parecía genuina, pero yo ya había aprendido lo buena actriz que era. «¿De qué estás hablando? Yo fui la que se enfermó. Alguien trató de envenenarnos a ambas». «No», respondí. «Alguien trató de envenenarme a mí, y esa persona eras tú». Por primera vez vi un destello de algo más oscuro en sus ojos, pero rápidamente lo escondió detrás de lágrimas aparentemente sinceras. «Gloria, no entiendo por qué me estás acusando de algo tan terrible. Yo te quiero como a una madre. Nunca te haría daño». «¿Cómo quisiste a la abuela de Jessica Torres?», pregunté. El cambio en su expresión fue instantáneo. Las lágrimas se secaron, la vulnerabilidad desapareció, y por un momento vi a la verdadera Allison, fría, calculadora, furiosa. «No sé de quién estás hablando», dijo, pero su voz había perdido toda la calidez fingida. Marcus dio un paso hacia adelante. «Allison, encontramos los medicamentos en tu casa, encontramos tu correspondencia, sabemos sobre el dinero, sobre los documentos que hiciste que mamá firmara, sabemos todo». Allison se sentó más derecha en la cama, y su máscara de víctima inocente comenzó a deslizarse completamente. «Marcus, cariño, tienes que entender. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», él repitió con incredulidad. «Tu madre es mayor, Marcus. No le quedan muchos años buenos. ¿No sería mejor que pudiera disfrutar sus últimos años en un lugar donde recibiera cuidado apropiado, mientras nosotros construimos una vida juntos sin la carga de preocuparnos constantemente por ella?» La frialdad con la que hablaba de mí como si fuera un objeto inconveniente me hizo sentir náuseas. «¿Y el dinero?», preguntó Marcus. «¿Todo esto era sobre el dinero?». Allison suspiró como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. «El dinero es importante, Marcus. Tu madre no va a vivir para siempre, y cuando se vaya, ¿por qué no asegurarnos de que estemos cómodos? Ella no necesita todos esos ahorros en un hogar de ancianos». «Estás hablando de matarme», dije con voz temblorosa pero firme. Por primera vez, Allison me miró directamente con odio puro. «Estoy hablando de ser práctica sobre una situación inevitable. ¿Cómo fuiste práctica con la abuela de Jessica?». Su sonrisa se volvió cruel. Elena Torres era una anciana solitaria que iba a morir de todas formas. Al menos yo me aseguré de que sus últimos meses fueran cómodos. ¿Y que su dinero terminara en tus manos? Ella no tenía a nadie más. Su familia la visitaba una vez al mes si tenía suerte. Yo fui la única que realmente se preocupó por ella al final. Marcus estaba temblando de rabia. «¿Cuántas otras personas has lastimado, Allison?». «No he lastimado a nadie», respondió con frialdad. «He proporcionado una transición pacífica para personas que ya estaban sufriendo». «¿Una transición pacífica?», repetí. «¿Llamas transición pacífica a envenenar gradualmente a ancianos hasta matarlos?». «Los mantenía cómodos», insistió. «Sin dolor, sin miedo.
Es más de lo que la mayoría de la gente puede esperar al final de sus vidas. La detective Chen, que había estado tomando notas silenciosamente, finalmente habló. Señora Morrison, ¿está admitiendo que causó intencionalmente la muerte de Elena Torres y que planeaba hacer lo mismo con Gloria Morrison? Allison se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Intentó retroceder. No, yo no. Estaba hablando hipotéticamente. Estoy confundida por los medicamentos. Pero el daño ya estaba hecho. Había mostrado su verdadero ser, y todos en esa habitación habían sido testigos de ello. Allison, dije, acercándome finalmente a su cama, pero manteniéndome fuera de su alcance, quiero que sepas algo. Durante meses me hiciste dudar de mi propia mente. Me hiciste sentir como si fuera una carga, como si estuviera perdiendo mi valor como persona. Pero sobreviví, y voy a asegurarme de que nunca tengas la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Sus ojos se llenaron de rabia. Estúpida vieja, siseó. Deberías estar agradecida. Te iba a dar una muerte digna. Ahora vas a pudrirte lentamente en algún hogar barato donde nadie se preocupe por ti. Marcus se movió hacia ella, pero yo puse mi mano en su brazo para detenerlo. No vale la pena, le dije. Ya no puede lastimarnos. Cuando salimos de la habitación, sentí como si hubiera confrontado al demonio que había estado viviendo en mi vida durante meses. Era aterrador, pero también liberador. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marcus mientras caminábamos por el pasillo. Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondí, y como si finalmente pudiera empezar a sanar. Esa noche, la detective Chen me llamó para informarme que Allison había decidido confesar a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Había admitido no solo el intento de asesinato contra mí, sino también la muerte de Elena Torres y de otras 2 ancianas en los últimos 3 años. ¿3 más?, pregunté con horror. Sí. Una vez que comenzó a hablar, parecía casi aliviada de poder admitir lo que había estado haciendo. Creo que llevaba el peso de esos secretos durante mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con ella ahora? Con las confesiones y la evidencia que tenemos, probablemente enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando colgué el teléfono, no sentí triunfo ni venganza. Solo sentí una profunda tristeza por todas las vidas que Allison había destruido y un alivio abrumador de que su reinado de terror finalmente había terminado, pero también sabía que la parte más difícil de mi proceso de sanación apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquella noche horrible en el restaurante, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía: paz. Es una sensación extraña después de tantos meses de vivir con miedo constante, dudando de mi propia mente, sintiendo como si estuviera perdiendo pedazos de mí misma cada día. Mi rutina matutina ha cambiado completamente. Ya no necesito revisar obsesivamente si cerré la puerta con llave o si apagué la estufa, porque ahora confío en mi memoria. Ya no tengo que cuestionar cada decisión que tomo, preguntándome si es evidencia de deterioro mental. Sé que mi mente está clara, que siempre estuvo clara, y que las confusiones y los olvidos fueron causados por veneno, no por enfermedad. Marcus viene a visitarme todos los domingos y nuestra relación se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. La culpa que cargaba por haber dudado de mí, por haber permitido que Allison me manipulara, lo había estado consumiendo durante semanas después del juicio. Pero trabajamos juntos en terapia familiar y poco a poco hemos construido una confianza nueva y más profunda. «Mamá», me dijo durante una de nuestras sesiones, «creo que parte de mí siempre supo que algo no estaba bien, pero era más fácil creer que tu mente se estaba deteriorando que enfrentar la posibilidad de que mi esposa fuera una mentirosa». «¿Por qué era más fácil?», le preguntó la terapeuta. «Porque si mamá estaba enferma, yo podía ser el héroe que la cuidaba. Pero si Allison estaba mintiendo, eso significaba que había elegido mal, que había traído peligro a la vida de mi madre. Eso me convertía en el villano de la historia». Fue doloroso escuchar eso, pero también fue un alivio. Marcus había encontrado el valor de ser honesto sobre sus propios miedos e inseguridades,
y eso nos permitió sanar de verdad. El juicio de Allison duró 3 semanas. Testifiqué durante 2 días completos, contando mi historia frente a un jurado que me escuchaba con una mezcla de horror y compasión. Jessica Torres también testificó, hablando con valentía sobre la muerte de su abuela y sobre su determinación de encontrar justicia. Allison intentó usar una defensa de enfermedad mental, alegando que sufría de un trastorno de personalidad que la hacía incapaz de controlar sus acciones. Pero la Fiscalía presentó evidencia de años de planificación meticulosa, de búsquedas en Internet sobre venenos y métodos de asesinato, de documentos falsificados y manipulación financiera deliberada. Cuando el veredicto fue leído, culpable en todos los cargos, no sentí la satisfacción que había esperado. Solo sentí vacío. Una mujer que una vez había llamado familia sería enviada a prisión por el resto de su vida, y aunque sabía que era justicia, no podía evitar sentir tristeza por lo que podría haber sido si Allison hubiera elegido un camino diferente. Después del juicio, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. Lo primero fue mudarme. No podía seguir viviendo en la casa donde Allison había venido tantas veces a envenenarme lentamente. Cada rincón tenía recuerdos de esos meses terribles y necesitaba un espacio nuevo para construir una vida nueva. Encontré una casita encantadora cerca del lago, con un jardín que me permite pasar horas trabajando con mis manos en la tierra. Hay algo profundamente sanador en plantar semillas y verlas crecer, en crear vida después de haber estado tan cerca de perderla. Jessica Torres se ha convertido en una parte importante de mi vida nueva. Nos vemos regularmente para tomar café, y hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de las circunstancias que nos unieron. Ella está terminando su carrera de enfermería, y yo la he estado ayudando económicamente con sus estudios. Es mi manera de honrar la memoria de su abuela Elena y de agradecerle por salvar mi vida. Señora Morrison, me dijo durante una de nuestras visitas recientes, hay algo que quiero decirle. Dime, querida. He estado pensando en especializarme en cuidado geriátrico. Quiero trabajar con personas mayores, ayudarlas a mantener su dignidad e independencia el mayor tiempo posible. Eso es maravilloso, Jessica. ¿Qué te inspiró a tomar esa decisión? Usted, respondió simplemente. Ver cómo luchó por recuperar su vida, cómo se negó a dejarse definir por lo que Allison le hizo. Me mostró que los ancianos no son víctimas indefensas. Son guerreros que han sobrevivido décadas de vida y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Saber que mi experiencia horrible podría inspirar algo bueno en el mundo le daba un propósito a todo el dolor que había sufrido. He empezado a hablar públicamente sobre mi experiencia, no para buscar atención o simpatía, sino para educar a otras familias sobre las señales de abuso hacia ancianos. Es sorprendente cuántas personas se acercan a mí después de mis charlas para decirme que reconocen algunos de los patrones que describo en sus propias familias. Una mujer de 70 años me contó que su yerno había estado presionándola para que le diera acceso a sus cuentas bancarias, usando el mismo tipo de manipulación que Allison había usado conmigo. Otra familia se dio cuenta de que los episodios de confusión de su padre siempre ocurrían después de las visitas de su nueva cuidadora. No puedo salvar a todos, pero si mi historia puede ayudar a prevenir aunque sea un caso de abuso, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Marcus ha empezado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Sara, que conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de crímenes. Al principio, me preocupé por cómo afectaría esto a nuestra relación reconstruida, pero Sara es genuinamente maravillosa. Es transparente, honesta y respeta completamente los límites que Marcus y yo hemos establecido. Mamá, me dijo Marcus la semana pasada, quiero que sepas que nunca volveré a permitir que alguien te haga daño. He aprendido a reconocer las señales de manipulación y prometo que siempre te creeré cuando me digas que algo no está bien. Marcus, le respondí, no necesito que me protejas de todo, solo necesito que confíes en mí y en mi juicio. Soy más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Y es verdad, soy más fuerte.
El proceso de sobrevivir a la traición de Allison, de luchar por mi cordura y mi vida, me ha enseñado cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Tengo 62 años, pero en muchos sentidos siento como si mi vida real apenas estuviera comenzando. He retomado actividades que había abandonado durante los meses en que Allison me estaba envenenando. Volví a mis clases de yoga, donde mis compañeras me recibieron con los brazos abiertos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Incluso tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había encontrado tiempo para ello. Cada nueva actividad, cada nueva amistad, cada día que despierto sin miedo, es una victoria sobre lo que Allison trató de hacerme. Trató de reducirme a una víctima indefensa, a una anciana confundida que podía ser manipulada y eventualmente eliminada. Pero fallé. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, encontré una carta en mi buzón. No tenía remite, pero reconocí inmediatamente la letra. Era de Allison, escribiendo desde la prisión. Por un momento, consideré tirarla sin abrirla. No le debía nada, y no tenía obligación de leer sus palabras. Pero la curiosidad pudo más que mi cautela. La carta era breve, y como era típico de Allison, completamente centrada en ella misma. No pedía perdón por lo que había hecho. En cambio, se quejaba de las condiciones de la prisión e insistía en que había sido malentendida. Terminaba con una línea que me hizo reír a pesar de todo. Espero que aprecies el favor que traté de hacerte. Incluso ahora, incluso después de haber confesado múltiples asesinatos, Allison se veía a sí misma como la heroína de su propia historia. Era un recordatorio perfecto de por qué había sido tan peligrosa y de por qué mi decisión de cortar todo contacto con ella había sido la correcta. Quemé la carta en mi chimenea esa noche, viendo cómo las palabras se desvanecían en cenizas. Fue simbólico. El último vestigio de poder que Allison había tenido sobre mí se convertía en humo y desaparecía para siempre. Esta mañana, mientras tomo mi café en el porche de mi nueva casa, observando cómo el sol sale sobre el lago, reflexiono sobre todo lo que he perdido y todo lo que he ganado. Perdí mi inocencia sobre la capacidad humana para el mal. Perdí la versión de mí misma que creía que la bondad siempre sería reconocida y recompensada. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza absoluta de mi propia fuerza. Gané la sabiduría que viene de sobrevivir a lo impensable. Gané una relación más profunda y honesta con mi hijo. Y gané la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a proteger a otros. Marcus llega en 1 hora para nuestro almuerzo dominical semanal. Vamos a cocinar juntos, algo que solíamos hacer cuando él era niño, pero que habíamos dejado de hacer cuando Allison entró en nuestras vidas. Es una tradición que hemos recuperado, junto con tantas otras cosas que pensé que había perdido para siempre. Mientras espero su llegada, pienso en todas las personas que no tuvieron la suerte que yo tuve. Elena Torres y las otras víctimas de Allison nunca tuvieron la oportunidad de reconstruir sus vidas. Pero su memoria vive en el trabajo que Jessica y yo estamos haciendo para prevenir futuros abusos. A los 62 años, he aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Puede convertirse en pesadilla sin advertencia, pero también puede transformarse en algo hermoso cuando menos lo esperas. La clave está en nunca rendirse, en seguir luchando incluso cuando parece que toda esperanza se ha perdido. Soy Gloria Morrison. Sobreviví a un intento de asesinato por parte de mi propia familia, y estoy aquí para contar mi historia. No como una víctima, sino como una guerrera que se negó a ser silenciada. Y cada día que despierto libre, sana y en control de mi propia vida, es mi venganza más dulce contra aquellos que pensaron que podían destruirme.